título del sermón es El Señor, nuestra ayuda en las pruebas. Escritura Primera de Reyes 22, 41 al 50 y Segunda de Crónicas 20 al 29, serie El Reino Eterno. Esta es la palabra del Señor. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Azuba, hija de Silhi. Anduvo en todo el camino de su padre Asa, no se desvió de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados. Todavía el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. También Josafat hizo la paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat, el poderío que mostró y cómo peleó en las guerras, no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Y echó fuera de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado desde los días de su padre Asa. No había entonces ningún rey en Edom, así había gobernador en lugar del rey. Josafat se construyó naves de Tarsis para ir a Ofir por oro, pero no fueron porque las naves se rompieron en Ezón-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, hijo de Josafat, le dijo: permíteme que mi siervo vaya con tus siervos en las naves, pero Josafat no quiso. Josafat durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de su padre David, y su hijo Joram reinó en su lugar. Ese es el resumen de la vida de Josafat. Ahora miramos los específicos. Segunda Crónicas 20 del 1 al 29. Aconteció después de esto que los moabitas, los amonitas y con ellos algunos de los meunitas vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram, y ya están en Hazen Tamar, es decir, en Engadi. Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Y Judá se reunió para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Y han habitado en ella y allí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo: si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Y ahora los amonitas y moabitas y los del monte de Sier, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no lo destruyeron, mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros. Y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Todo Judá estaba de pie delante del Señor, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y dijo Hazael: presten atención toda Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así les dice el Señor: no teman ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Desciendan mañana contra ellos, pues ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. No necesitan pelear en esta batalla. Tomen sus puestos y estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman ni acobarden, salgan mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está
con ustedes. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Corre para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: oigan, Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros, confíen en sus profetas y triunfarán. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y algunos que lavaran en vestiduras santas conforme salían delante del ejército, y que dijeran: den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados, porque los amonitas y los moabitas se levantaron contra los habitantes del monte de Seir, destruyéndolos completamente. Y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, se pusieron a destruirse unos a otros. Cuando Judá llegó a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y solo vieron cadáveres tendidos por tierra. Ninguno había escapado. Al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín, hallaron mucho entre los cadáveres, incluyendo mercaderías, vestidos y objetos preciosos que tomaron para sí, más de lo que podían llevar. Estuvieron 3 días recogiendo el botín, pues había mucho. Al 4º día se reunieron en el valle de Baraca, porque allí bendijeron al Señor. Por tanto, llamaron aquel lugar el valle de Baraca hasta hoy. Y todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafat al frente de ellos, regresaron a Jerusalén con alegría, porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Entraron en Jerusalén, en la casa del Señor, con arpas, liras y trompetas. Y vino el temor de Dios sobre todos los reinos de aquellas tierras, cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. Amén. Que el Señor bendiga su santa y divina palabra. Padre, te damos gracias por lo que hemos leído, y pedimos ahora, Padre, que lo uses en nuestros corazones para instruirnos. En el libro de Esra dice que tú motivaste el corazón de la gente para construir el templo, y pues construyeron porque tú los motivaste. Motívanos, Padre, a escuchar, a aprender, a ser transformado por tu palabra, a aplicar tus verdades. Motiva esta lengua, Padre, para hablar las cosas tuyas, esta mente para predicar aquellas palabras que vienen directamente de tu trono. Enséñanos, Padre, moldéanos, danos oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar asientos, amados. Amados, comienzo con una confesión personal. En mis muchos años de caminar con el Señor he enfrentado varias pruebas difíciles, y en ocasiones, para mi propia vergüenza, he perdido mi propio enfoque en Dios. En lugar de confiar en Dios, mi corazón ha cedido al desánimo y al temor. A través de estas experiencias aprendí algo muy importante. Yo conocía las promesas de las Escrituras, promesas como la que el Señor nunca nos abandonará o nos dejará. Otra promesa como la que dice: todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios y son llamados de acuerdo a sus propósitos. O promesas como la que Dios proveerá una vía de escape de las varias tentaciones. Estas verdades son ciertas, son gloriosas. Sin embargo, conocerlas de manera en general no es lo mismo que vivirlas fielmente cuando llegan las pruebas. En otra palabra, tenía conocimiento de las verdades, pero no aplicación. Y creo que podemos conocer la verdad en nuestra mente, pero aplicarla cuando sufrimos en tribulaciones es otra cosa completamente diferente. Y creo que muchos de nosotros conocemos esta lucha de la que acabo de hablar. Cuando surgen pruebas serias, tribulaciones, nos sentimos tentados a desanimarnos, a cuestionar la bondad de Dios e incluso a desesperar.
nos volvemos inestables en nuestra fe. Pero escuchen esto, amados, Dios no solo nos ha dado promesas gloriosas, esto es cierto, sino que también nos ha mostrado cómo aferrarnos a esas promesas gloriosas, para que no perdamos el ánimo en medio de las pruebas que enfrentamos. Y aquí miramos uno de estos pasajes. Hay promesas grandes, pero también hay aplicación práctica de cómo podemos nosotros aferrarnos a estas promesas. Así que hoy, por la gracia de Dios, vamos a acudir a las Escrituras y pedimos que el Señor nos instruya. Y mi oración es que cuando lleguen las pruebas en sus vidas, y sí van a llegar, las atravesemos con una fe firme, con una esperanza anclada y con nuestros ojos fijos inquebrantablemente en nuestro Dios. Amén. Es el corazón mío para ustedes. Así que hoy vamos a recibir instrucción de cómo sobrevivir en tiempos de tribulaciones. Miremos el versículo 1 y 2, el terror de las pruebas. El terror de las pruebas. Amados, tarde o temprano llegan las noticias difíciles. Surge una crisis. Las circunstancias en nuestras vidas cambian dramáticamente y de repente nos enfrentamos a mucho más de lo que jamás habríamos esperado enfrentar. Ahí es donde comienza nuestro pasaje con Josafat. A Josafat se le informa que multitudes de naciones enemigas han unido en una alianza sus fuerzas y marchan ahora contra él. Son vecinos. El número del ejército que viene contra él es Alamarte, Dios lo indica, Josafat también. Es una tormenta perfecta lo que viene contra Josafat. Y lo que es peor es que este ataque es un ataque de sorpresa. El enemigo ya se encuentra aún a una distancia cercana, a menos de 60 millas de la capital. Imagínense. Lo cual no deja a Judá tiempo alguno para prepararse. No hay estrategia, no hay ventaja. Hablando en términos humanos, Judá se encuentra absolutamente indefensa. ¿Qué haría usted en ese momento? A menudo así es como las pruebas llegan a nuestras propias vidas. Llegan de repente y sin previo aviso. En un momento todo parece en calma. Cielos despejados, ninguna indicación de problemas, el sol brillando, todo está perfecto y hermoso, gloria a Dios. Y al siguiente momento, repentinamente nos encontramos inmersos en una tormenta que nunca vimos venir, una tormenta que no sabemos cómo vamos a sobrevivir. Y eso se nos enseña a lo largo de la palabra del Señor, y uno de esos mejores ejemplos es nuestro hermano Job en el libro de Job. Él se levantó esa mañana con todo bien, estaba alabando al Señor, había arcoíris y pájaros, todo estaba perfecto ese día. Y si recuerdan, viene un mensajero y viene el otro, y tras ese viene el otro, y cada uno trae un informe más devastador que el anterior. Perdiste todo tu ganado, perdiste tu casa, perdiste tus finanzas, perdiste a tus hijos. Lo que amaneció bueno rápidamente se convierte en una tribulación increíblemente grande. Así pues, la pregunta que surge para nosotros es esta: ¿qué hacemos cuando las pruebas llegan de sorpresas y nos vemos abrumados por ellas? ¿Cómo vamos a actuar? Miremos el versículo 3 al 5. Y tenemos que entender que hay dos respuestas que tenemos que tener. Una respuesta espiritual, la otra respuesta es natural. Amén. Observen que Josafat, el versículo 3 dice, tuvo miedo. Josafat tuvo miedo. Sentir miedo ante circunstancias abrumadoras es algo natural. Las Escrituras nunca pretenden sugerir que el pueblo de Dios está hecho de piedra. Somos seres humanos y ciertamente experimentaremos el miedo. Sin embargo, aunque el miedo puede surgir, no debe gobernar nuestro corazón. Estamos llamados a confiar en el Señor incluso en medio del temor. En otras palabras, debemos responder de manera espiritual y no según nuestra naturaleza humana. El Señor nunca te dice no tengas miedo, no puedes sentir miedo. Él te dice conquista el miedo con la fe.
Es lo que está enseñando la palabra de Dios. Y por esta razón podemos mirar lo que Dios declara en la palabra del Señor en Josué 1:9. Usted recuerda a Josué, era el asistente de Moisés. Moisés acaba de morir. Era el líder más grande, más poderoso, más perfecto, más humilde que había tenido Israel. Y Josué, cuando empezaron esta jornada por el desierto, Josué pensó que era Moisés el que iba a liderar al pueblo del Señor a la tierra prometida. Y incluso eso fue lo que fue prometido. Pero hubo un pecado, Moisés cometió error y el Señor le impidió entrar a la tierra prometida. Ahora Moisés subió a la montaña, acaba de morir. El pueblo está poniendo sus ojos en Josué. El Señor le ha dicho, tú eres el próximo líder. Él tiene una nación de más de 2 millones de personas. Personas que habían peleado contra Moisés todo el camino, que habían sido desobedientes todo el camino. Personas que no quisieron conquistar la tierra cuando tuvieron la oportunidad y por eso los 40 años en el desierto. Y ahora él tiene que cruzar el río, tiene que entrar con ellos, liderarlos a ellos a conquistar la tierra. Pueden verlo sentado en una piedra y temblando con miedo. El terror de la responsabilidad que tiene delante del Señor. Josué no estaba hecho de piedra, él sentía temor y por eso viene el Señor y le dice, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, conquista tu miedo. No temas ni acobardes, en otras palabras, no deje que el temor dicte lo que vayas a hacer, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. El Señor dice, reconozco que tienes temor, no temas, actúa como hombre, levántate, haz lo que yo te he llamado a hacer, yo estoy contigo, no dejes que el miedo dicte lo que tu respuesta. Tu respuesta tiene que ser espiritual, no natural. Así que la realidad del miedo la verdad del miedo tiene que ser superada por la realidad aún mayor de la presencia constante de Dios. Otra vez, hay una realidad, es el miedo, y ese miedo tiene que ser conquistado con la realidad más grande, más superior, la presencia de Dios con su pueblo. Pero ¿cómo es que vamos a lograr llegar del miedo a la fe? Nuestro pasaje nos presenta 8 pasos claros en cómo superar el miedo con fe. Porque lo que hemos notado es que a veces cuando vienen las pruebas, el pueblo del Señor se alarma y el miedo dicta lo que van a hacer. Empiezan a cobardar y a llorar y echarle culpa a Dios, desanimarse, apuntar dedos, a tratar de superar la prueba con nuestras propias fuerzas, nuestros propios esfuerzos, y lo que queda es un desastre. Pero aquí miramos qué debemos hacer, cuáles son los 8 pasos claros que miramos en nuestro pasaje para superar el miedo y vivir por fe. Amén. Paso número 1. Tenemos que buscar al Señor de manera deliberada en tiempos de tribulación. Tenemos que buscar al Señor en tiempos de ¿qué? Tribulaciones. Mira el versículo 3. El versículo 3 nos relata que Josafat se dispuso a buscar al Señor. El miedo no lo alejó de Dios, sino que lo condujo hacia Dios. Precisamente porque sentía miedo, buscó al Señor. La respuesta natural es cuando tenemos miedo, alejarnos de Dios, correr a la tarjeta de crédito o las maneras que vamos a resolver problemas, hacer algo, llamar amigos, a desesperarnos. La respuesta natural es alejarse de Dios. Pero cuando miramos que Josafat tuvo miedo, dice la palabra de Dios, ese miedo lo condujo ¿a quién? A Dios. Porque tengo miedo, voy a ir a Dios. Porque reconozco que tengo temor, correré a Él. Esa es una respuesta increíble, llena de fe. Amados, no debemos permitir que las reacciones naturales nos desvíen de nuestros propósitos espirituales. Debemos dirigir nuestro rostro al Señor con determinación, buscando su ayuda y su presencia en medio de las pruebas. Es lo que hizo Josafat. La palabra de Dios dice, Josafat tuvo miedo y dice, dispuso a buscar al Señor. Es algo increíble, una lección importante para nosotros esta mañana. Paso número 2. Tenemos que apartarnos para buscar al Señor.
No solamente decir vamos a buscar al Señor, sino apartarnos para buscar al Señor. Mire el versículo 3 de nuevo. Josafat proclamó un ayuno, dice la palabra del Señor. Se apartó de las actividades cotidianas, incluso de aquellas que eran necesarias, como el comer, para dedicarse por completo a buscar a Dios. Las Escrituras nos muestran este patrón en tiempos de crisis. El cristiano debe separarse para buscar a Dios. Y ese es opuesto a lo que queremos hacer. Queremos pretender que todo estamos bien, seguir con nuestras vidas, pero realmente en tiempo de tribulaciones separarnos para buscar a Dios. Tenemos ejemplo. Jacob se apartó de su familia y luchó con Dios al otro lado. Cuando él se enteró que su hermano Esaú venía con 400 hombres para matarlo, y cuando él miró que no podía ir hacia atrás porque su tío, su suegro Labán había dicho, cuando tú regreses yo te voy a matar. Cuando él se atorró en el miedo, no podía ir hacia atrás, no podía ir hacia adelante porque todo el mundo quería matarlo. Dice que se separó de su esposa, de sus hijos, los puso en un lugar seguro, se fue al otro lado para orar y ahí luchó ¿con quién? Con Dios. Se separó en medio de la tribulación para buscar de Dios. Otro ejemplo que tenemos es nuestro Salvador. Cristo se retiró de sus discípulos para orar en Getsemaní. Usted recuerda, dice que se llevó a sus discípulos, dejó unos aquí abajo, se llevó a otros más, un poquito más adelante, los dejó a ellos y él solo se fue para buscarle al Señor. ¿Por qué? Porque estaba en medio de una gran prueba, una gran tribulación. Ahí orando, ahí sudando gotas mezcladas, sudor mezclado con ¿qué? Con sangre, dice la palabra del Señor. Pero se separó de todos, de sus propios discípulos, para él estar con Dios, precisamente a solas, para buscar de él. Es algo increíble. Otro ejemplo que tenemos es la ciudad de Nínive, cuando proclamó el ayuno. Recuerdan que el profeta Jonás pasó por todo Nínive, ustedes son todos muertos, la ira del Señor va a caer, ustedes aquí se van a quemar, no va a quedar nada. Lo dijo con una sonrisa porque odiaba a los de Nínive, dice la palabra del Señor. Y ellos logísticamente empezaron a hablar espiritualmente. ¿Qué tal si nos arrepentimos como una nación? Y declararon que un ayuno. Nadie iba a comer, desde el rey hasta el persona más bajo, ni las vacas, ni los caballos, nadie. Todo el mundo separado, todo el mundo orando, hasta los animales sufriendo hambre, buscando que la presencia de ¿quién? De Dios. Se separaron para ver si el Señor le concedía el perdón, y lo hizo. Hay momentos, amados, en nuestras vidas en los que las pruebas nos llaman a apartarnos de lo ordinario, a quietar nuestra alma y a buscar del Señor con mayor fervor. Y en medio de las tribulaciones usted tiene que decir, yo voy a buscar a Dios. No voy a dejar que el miedo me empuje de la presencia de Dios. El miedo me va a motivar a buscar a Dios. Y en buscar a Dios me voy a apartar de todo, voy a tener tiempo con Dios y voy a buscarle a Dios. Porque esta prueba es algo terrible en mi vida. Necesito de Dios. El paso número 3 se encuentra en el versículo 6 al 12. Después de decidir buscar a Dios y apartarnos para el Señor, tenemos que dedicarnos a la oración, pero una oración bíblica. En estos versículos se nos ofrece un manual para una oración piadosa en medio de la tribulación. Josafat no responde con palabras apresuradas ni superficiales. Por el contrario, guía al pueblo en una oración centrada en Dios. Y observen el patrón de su oración. Y aquí en el paso 3, la oración, le voy a dar 8 partes de la oración que deben estar en sus oraciones. Así que el paso número 3 va a tener 8 subpartes, vamos a decirlo de esa manera. Primero, tenemos que orar a Dios. Josafat comienza de manera sencilla. Oh Señor, versículo 6. En el oh Señor quiere decir que quitó la vista de ¿qué? Del problema y la puso en ¿quién? En Dios. Quitó la vista del problema y la puso en ¿quién? En Dios. Oh Señor. Para poner mi cara hacia Dios y decir, oh Señor, le tengo que dar la espalda a la tribulación. Antes de mencionar la crisis, antes de correr delante del lugar santísimo con el fuego, con el cabello encendido, llorando y gimiendo que no es justo, Dios, y por qué me estás haciendo esto, y dónde estás, y yo que te alabo tanto, y por qué no me ayudas, antes de venirle al Señor apresuradamente con nuestras emociones,
El primero se centró, estoy hablando con quién, con Dios. Aquí es donde comienza toda verdadera oración, apartando la mirada de las pruebas y dirigiéndola a nuestro Dios, quien es el único que puede libertarnos. Segundo, oramos como hijos que tienen acceso. Oramos como hijos que tienen acceso. Josafat lo llama en el versículo 6, Dios de nuestros padres. Dios de nuestros ¿qué? Padres. En nuestra palabra está diciendo, somos ¿qué? Tus hijos. Tenemos ¿qué? Relación. Somos ¿qué? Adoptados. No estamos llegando a un Dios indiferente, sino a un Dios que es nuestro Padre. Josafat lo llama Dios de nuestros padres, recordándole a Judá y a sí mismo que ellos pertenecen a Dios. Amados, no entramos en la presencia de Dios como extranjeros, sino como sus hijos redimidos, y lo hacemos únicamente a través del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué sabemos de Josafat? Él creyó en el Evangelio, predicado de, como dice la palabra del Señor, antemano que viniera a Cristo. Él puso su fe en las promesas que el Señor iba a mandar un Redentor, alguien para quitarle el pecado de su vida, la vida de Israel, alguien que lo iba a redimir. Él puso su confianza que ese Salvador iba a morir en sustitución por él. Él puso su confianza que ese Salvador iba a resucitar de entre los muertos. Él puso su confianza que ese Redentor iba a ser perfecto y por su perfección Él iba a poner sus pecados en Él y ese Redentor iba a poner su justicia, revestirlo en justicia. Un gran intercambio. Él puso su fe en que Él podía ser un hijo de Dios. Y viene el Señor bajo esa relación. Oh Señor, el Dios de ¿qué? Nuestro Padre. Vinimos delante de ti. Eres nuestro Padre. Tercero, oramos sabiendo que Dios es soberano. Oramos sabiendo que Dios es soberano. No solamente, oh Dios, no solamente Dios es nuestro Padre, pero el Dios que reina en todo el universo. Es necesario poner la vista de esta manera. Mire que todavía no menciona el problema, todavía no menciona la tribulación. Se está centrando primero en ¿qué? En Dios antes que el problema. En el versículo 6 leemos, no eres tú Dios en los cielos y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones. En tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. Antes de presentar el problema, Josafat ancla su corazón en el dominio absoluto de Dios sobre todas las cosas. Dice, eres Dios sobre los cielos, eres Dios sobre las naciones, eres Dios sobre todas las personas de todo el mundo. Y empieza a cambiar su corazón de miedo a fe. Amén. Cuando recordamos quién es Dios, el Dios que nosotros servimos, decimos, bueno, ¿qué es lo que viene contra Josafat? Viene mucha gente, vienen varias naciones, pero Dios es el Dios de la gente, Dios es el Dios de las naciones, y es más, incluso Él dice, eres Dios de todo el cielo, todo el universo. Entonces, si Dios es tan grande, ¿qué es lo que viene contra mí? Estamos más aptos a poner nuestra fe en Dios cuando recordamos la soberanía de Dios, la majestad de Dios, la grandeza de Dios. Y podemos reconocer que aún el problema en que enfrentamos está ahí por la mano ¿de quién? De Dios. Dios puso a Josafat en esta situación. No lo permitió, lo declaró. Y lo puso en medio. ¿Por qué? ¿Por qué hace Josafat sufrir de esta manera? Para que Josafat, su fe crezca. Y al final iban a adorar al Señor y conocer a Dios aún más íntimamente que lo conocían al principio de esta gran tribulación. Entonces, centrarme en la soberanía de Dios, dice Dios del cielo, Dios de las naciones, Dios de los pueblos, Dios de la gente, Dios que trae esta tribulación, del Dios que puedo confiar, el Dios que sabe lo que está haciendo. Eso es lo que miramos aquí en Josafat. Él se centró en la idea que Dios es soberano. ¿Qué puede hacer este ejército? Solo lo que Dios permite y declara. ¿Cuál victoria puede tener este pueblo que viene contra nosotros? Solo lo que Dios permite y declara. Estoy aquí por el propósito de Dios. Qué fácil se hace entonces poner nuestra fe en Dios cuando recordamos quién es Dios. Decir, ¿sabes qué? Aquí me encuentro en esa gran tribulación, estoy doliendo, esto no se siente bien, hay lágrimas, pero Dios es soberano. Él me ha puesto aquí, Él es el Dios del cielo, las naciones y los pueblos. Aquí estoy por su mano, aquí aprendo lo que Él quiera que yo aprenda y mi confianza está en Él.
Cuarto, oramos sabiendo que Dios es fiel. O puedo decir, oramos sabiendo que Dios es siempre fiel. Josafat mira hacia atrás a las obras pasadas de Dios, a sus promesas cumplidas. Mira el versículo 7. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Tú has sido fiel en el pasado. Qué gran lección para nosotros. Otra vez, él no menciona el problema todavía. Su próximo paso es decir, Dios, siempre tú has sido ¿qué? Fiel con nosotros. ¿Pueden decir amén? ¿Es verdad? Siempre ha sido Dios que fiel con nosotros. ¿Cuándo es que Dios no ha sido fiel con usted? No puede usted mirar a una instancia donde Dios no ha sido fiel. Ha sido fiel para redimirlo, ha sido fiel para perdonar sus pecados, ha sido fiel en darle el Espíritu Santo, ha sido fiel en liderarlo, ha sido fiel en las tribulaciones pasadas. ¿Cuántos de ustedes han sufrido en el pasado? Todos. Y aquí están, anclados en Cristo. ¿Por qué? Porque Él siempre ha sido ¿qué? Fiel. Y si miramos atrás y miramos que Cristo ha sido siempre fiel, entonces podemos decir, ¿cómo voy a tener no fe en Él? ¿Cómo me voy a desviar mi fe y decir, ahora Dios no puede, o me ha abandonado? Si Él siempre ha sido fiel en el pasado, entonces será fiel que hoy, será fiel para qué? Para siempre. Amén. ¿Pueden ver? Entonces yo siempre he dicho, y ojalá que lo hayan aprendido, si no lo han aprendido lo seguiré diciendo, el pueblo agradecido es el pueblo que nunca peca. El pueblo agradecido, escuchen, es el pueblo que nunca peca. Es cuando nos olvidamos de lo que Dios ha hecho que pecamos contra Él. Pero cuando recordamos lo que Él ha hecho, su majestad en nuestras vidas, su mano que ha guiado, su fidelidad, decimos, no puedo pecar contra este Dios. El corazón está lleno de gozo y alegría y agradecimiento. Y es lo que dice Él, tú nos diste esta tierra, tú nos traíste aquí, tú nos hiciste nación, tú nos has guiado. Tú has sido siempre fiel y nunca nos abandonaste. ¿Cómo vamos a pensar que nos puedes abandonar hoy? Sería un gran crimen contra Dios en el medio de la tribulación. Decir, Dios me has desamparado. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué no me amas? Cosas ciertamente que hemos pensado, amén, pero que son blasfemas cuando consideramos lo que Dios ha sido con nosotros. ¿Y cuántos de ustedes han dudado en una prueba y han salido al otro lado dándole gloria a Dios? Diciendo, mira qué fiel. Aun cuando dudé, Él fue fiel conmigo. Ese es el Dios que servimos. La mejor manera de recordar la fidelidad de Dios es recordar lo que Él ha hecho para nosotros. Quinto, tenemos que orar como el pueblo del pacto de Dios. Dios había establecido un pacto con Israel. Y en el versículo 9, Josafat le recuerda a Dios de este pacto. Y si miran el versículo 9, lo mira cuidadosamente, pueden ver que él está hablando de Salomón. Cuando Salomón dedicó el templo y tuvo esa gran oración, se recuerda la dedicación del templo. Señor, si pecamos contra ti, nos arrepentimos y ponemos nuestro rostro al templo arrepentido, entonces escucha y tráenos para atrás a esta tierra. Padre, si vienen enemigos, si vienen problemas, si vienen tribulaciones, y nosotros como pueblo ponemos nuestros ojos a este templo y nos arrepentimos y buscamos de ti, libértanos, oh Señor. Considerando esto, entonces Josafat ora las palabras de Salomón. Si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, y nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, y un poquito más adelante, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Oh Señor, estamos bajo pacto contigo. Cuando dedicamos el templo, nos sometimos a un pacto contigo, que si nosotros oramos en arrepentimiento a este lugar, tú nos vas a ayudar. Recordamos el pacto delante de ti. Josafat toma en serio el pacto de Dios. Él clama esperando que el Señor actúe conforme a su palabra. Y hermanos, hermanos y hermanas, si ustedes están en Cristo, escuchen, tienen pacto con Dios. Cristo dijo, esta es la sangre, es el nuevo pacto que tengo con ustedes. Estamos bajo pacto con Dios y las promesas de Dios son ciertas. Y cuando Él dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor, esa es una promesa de pacto para nosotros. Podemos aferrarnos a ellas y decir, amén, así es. Esto va a tener algo bueno que ocurre. A lo mejor nuestra vida, a lo mejor lo miraré en el cielo, pero algo bueno viene de esto porque el Señor
es un Dios de pacto conmigo. Y lo que Él promete, Él cumple. Amados, esto es lo que el pacto hace para nosotros. Nos da la confianza para orar. ¿Por qué puedo venir en la presencia de Dios? ¿Por qué puedo entrar al lugar santísimo y orar? Porque estoy bajo pacto de sangre con Dios. ¿La sangre de quién? De Jesucristo. Sexto, presentamos entonces el problema con franqueza. Mire cuándo es que vamos a presentar el problema. No es al principio. Primero, oh Dios. Amén. Dios es nuestro Padre. Dios que ha sido fiel. Dios de relación. Dios de soberanía. Dios de pacto. Primero Él acuerda quién es Dios. Se centra con Dios. Ahora puede presentar el problema, la crisis con Dios con franqueza, sinceramente y sin emocionalidad. Es algo que tenemos que mirar. Y miramos el patrón de esto en lo que el Señor nos enseñará. El Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todo empieza ¿con quién? Con Dios. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecho en el cielo. Entonces llega después que nos centremos en Dios, que es el Padre, que es el Rey, que es su voluntad, que es el majestuoso. Entonces el pan nuestro de cada día danos hoy. No venimos corriendo pidiendo el pan, venimos concentrándonos en quién es Dios primero. Y es lo que hace Josafat aquí, se centra en quién es Dios primero para poder hablar honestamente con Dios sin emoción. Mira que tú me has abandonado, que ya tú no me quieres, mira que viene en este pueblo, que mira que yo he sido tan fiel y así me repagas tú. No, Él no viene al Santo de Israel de esa manera, Él viene con franqueza. Mira, este es el problema, cómo lo miramos. ¿Y por qué las emociones se han ido? Porque se ha centrado en la majestad y la gloria y la soberanía de Dios. Solo después de haber fijado su corazón en Dios, Josafat habla con honestidad, sin pánico, sin exageraciones, acerca de la crisis. ¿Cuál es ese problema? En el versículo 10-11, los pueblos de Amón, Moab y Mont Seir vienen para echarnos de tu posesión, la que tú nos diste en heredad. Y mira lo que recuerda Dios, la tierra es tuya. Recuerden, unos sermones atrás hablamos de eso, la tierra siempre en perpetuidad era ¿de quién? De Dios. Dice, esta es tu tierra que tú nos diste a nosotros en herencia, pero nos van a echar, nos quieren sacar. Oh Dios, tú no puedes permitir tal cosa. Él viene y presenta el problema. Ellos vienen contra nosotros, ese es el propósito, pero no hay exageración, no hay emoción, porque se ha centrado en Dios. Séptimo, tenemos que confesar nuestra debilidad y depender de Él. Este segundo al último paso es algo completamente diferente para cada hombre y mujer en el mundo, específicamente también para el pueblo de Dios. Es decirle a Dios, yo no puedo. Yo te necesito, porque adentro queremos nosotros lidiar con los problemas, queremos hacer algo, queremos resolver nuestros propios problemas, queremos ejercer nuestra propia voluntad, nuestro propio poder, queremos hacer algo, decir, mira lo que yo hice. Pero Josafat entiende algo. Mira lo que él dice. Oh Dios nuestro, no los juzgarás, no harás algo por nosotros. Ayúdanos, por favor. ¿Por qué? Porque no tenemos fuerzas. Versículo 12. No tenemos fuerzas alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros. No solamente no tenemos fuerza, pero mira lo que dice. Y no sabemos ni lo que hacer. No tenemos la habilidad y ni tenemos ni una sola idea cómo superar esta tribulación. Estamos completamente impotentes delante de gran tribulación. Pero nuestros ojos están vueltos hacia ti, porque no sabemos lo que hacer, porque no tenemos ningún poder. Lo único que tenemos es poner nuestros ojos en ti. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Ayúdanos, por favor, porque si tú no nos ayudas, vamos a morir. ¿Pueden ver la humildad de esta oración? ¿Pueden ver el corazón que dice, yo no voy a lidiar con este problema, yo lo voy a resolver y no te preocupes, tengo todo bajo control, todo está fríamente calculado? ¿Verdad? No. Somos impotentes. No tenemos nada de poder, no tenemos nada de sabiduría, no podemos hacer nada. Y si tú no nos ayudas, moriremos. Nuestros ojos están en ti, te necesitamos, oh Dios. Tú eres nuestra única respuesta, tú eres la mejor respuesta.
Tú eres el único que puedas ayudarnos y sin ti vamos a morir. No queda nada para nosotros. Hay una honestidad aquí, ¿verdad? Josafat reconoce quién es él porque se centró en Dios, miró la grandeza de Dios, miró la impotencia del hombre y la confiesa delante del Señor. Y si usted quiere la ayuda de Dios, tiene que hacer lo mismo. El Señor nunca salva a alguien que quiere caminar al cielo erecto. Solo los que vienen al Señor de rodillas. Y usted, cristiano, si mientras usted quiera que pueda y estar liderando, está peleando con el Señor y yo voy a resolver este problema y mi hijo se va a poner mejor y yo voy a hacer que se ponga mejor y esta situación va a poner... Mientras usted siga en esa situación, nada se va a arreglar. Amén. Es hasta que usted venga y diga, yo no puedo, no sé, y si tú no me ayudas me voy a morir. Ayúdame, por favor, Señor. Hay una gran fortaleza en este tipo de humildad. Cuando confesamos nuestra incapacidad, aprendemos a depender plenamente del Señor y a fijar nuestros ojos solamente en Él. Amados, entonces en estos versículos vemos una oración centrada en Dios, modelada por las Escrituras, humilde y dependiente. Y cuando usted esté en estas situaciones, así tiene que orar. Venir a Él, recordar relación con Él, recordar que Él es soberano, recordar que Él es fiel, pedirle que te ayude, traer el problema plenamente delante de Él, reconocer que no tienes la fuerza, que se depende. Y cuando usted ora de esta manera, el Señor contesta. Seguimos con los pasos. El paso número 4 en el versículo 13. Debemos estar totalmente consagrados a Dios también. Toda Judá estaba de pie delante del Señor con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Versículo 13. Qué bonita foto, ¿verdad? Todo Israel abandonó todos sus lugares. Vinieron con sus hijos, con sus pequeños, con sus esposas. Pueden ver millones de personas entradas en un lugar, todos orando, todos buscando al Señor. Desde el niñito más chico hasta el adulto más anciano, todos buscando, todos dependiendo, todos admitiendo su incapacidad. Nadie se quedó en casa, totalmente toda la nación vino delante del Señor. Se consagraron completamente al Señor. Amados, qué imagen tan vívida nos pinta esta palabra. La prueba no afectó solo al rey ni a unos pocos líderes, pero movilizó a todo el pueblo de Dios. Desde el niño más pequeño hasta el adulto de mayor edad, todo Judá se reunió para buscar al Señor en unidad. Esta es la esencia de la devoción completa. No es parcial, no es dividida, sino plenamente entregada a Dios. Abarca cada aspecto de la vida, cada relación, cada responsabilidad, cada momento. Así como Judá se presentó por completo ante el Señor, así también nosotros somos llamados a entregarnos completamente a Él. Nuestros tiempos, nuestros corazones, nuestra familia, nuestro servicio, especialmente en tiempos de prueba, traemos todo delante del Señor, completamente devotos al Señor. Aquí estamos, somos tu pueblo, te necesitamos. Tienes toda nuestra atención, nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras almas, aquí estamos delante de ti. ¿Y qué ocurre, amados? Cuando nos ponemos a buscar al Señor, nos apartamos, oramos y devotamos toda nuestra amor y devoción y tiempo al Señor, Dios da una respuesta. Te da una de esas promesas que antes no podías aceptar porque tenías pánico y ahora estás escuchando al Señor y puedes escuchar las promesas, te da la palabra del Señor. Mira el versículo 14 al 17, así les dice el Señor: no teman ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Observen el orden, amados. Es solo después de haber buscado a Dios deliberadamente, apartándonos, orando, buscando, sinceramente devotados, que reciben esta promesa del Señor. Aquí reciben una promesa: no tengan miedo, no acobarden. La batalla es mía. Ustedes no van a tener que pelear. Qué promesa más grande. Pero qué promesa tan incierta también para el corazón. El Señor no los mata ahí, no hace nada, sino le da una promesa que va a hacer algo en el futuro. Ellos tienen que aceptar la promesa y creer en la promesa y seguir adelante creyendo la promesa del Señor. Es algo increíble. La fortaleza, el valor y la certeza de la palabra de Dios se experimenta con mayor intensidad cuando ante todos nos acercamos a Dios mismo.
Es allí donde el Señor habla a su pueblo afligido y lo fortalece con su palabra. La fe en la palabra de Dios brota de una vida que primero se humilla ante Él en corazón. Mira el paso número 5. Tenemos que recibir la promesa del Señor, recibir la promesa del Señor. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, dice el versículo 18. Amados, todo lo que Dios dice es siempre que verdad. Independientemente de cómo nos sintamos al respecto o lo que parezca sabio según los estándares humanos, nuestro llamado como cristianos es obedecerle a Dios, incluso cuando su palabra contradice la sabiduría terrenal. Judá creyó al Señor cuando Él les dijo que no tendrían que pelear. Confiaron en lo que humanamente hablando parecía una promesa imposible. No van a tener que pelear. Viene esta multitud tan grande, viene con tanto poder, pero ustedes no se preocupen, no van a tener que hacer nada. Eso es una promesa imposible, tal como la recibió José. ¿Se recuerdan? Cuando viene el ángel del Señor y le dice a José, ¿sabes qué? Vas a ir alrededor de la ciudad y vas a sonar tus trompetas y vas a hacerlo un día y el segundo día, el tercero, cuarto, quinto, sexto, el séptimo lo vas a hacer, pero esta vez lo vas a hacer 7 veces. Van a sonar la trompeta y se van a caer los muros y vas a entrar y vas a tener victoria. Y uno diría, así no se conquista una ciudad. Este no es un plan estable, no es un plan militar, no es estrategia humana. Nosotros tenemos que mandar espías, romper las paredes, entrar por fuerzas. ¿Cómo que solo vamos a marchar? Vamos a sonar los cuernos, las trompetas y se van a caer los muros. Las cosas no funcionan así. Amén. No tiene lógica humanamente hablando. Pero cuando el Señor habla, el pueblo de Dios responde con un amén. Sea lógico o no sea lógico, humanamente hablando, cuando el Señor hable, nuestro deber es decir que amén. Mira lo que hace Josafat. Se hinca, su cara a la tierra. Amén, Señor. Amén, Señor. Y aquí debemos reconocer entonces que la liberación para el cristiano proviene siempre del Señor, no de nuestra propia fuerza. La liberación de Dios puede tomar muchas formas y le voy a dar 3. 3 maneras en que el Señor liberta a su pueblo. Porque no estoy predicando, escuche que nada más usted tiene que creer en el Señor y nunca va a tener que hacer nada y todo va a estar bien. Si usted está oyendo eso es porque quiere oír eso. Eso es lo que ocurrió en este instante. Pero lo que sí podemos decir es que el Señor siempre liberta a su pueblo. ¿Cómo lo hace? De varias maneras. Primero, milagrosamente y inesperadamente, como lo hace aquí. Judá se le dice, no vas a tener que hacer nada, todo está en las manos del Señor, solo levántense y miren la libertación del Señor. A veces el Señor, viene la prueba y de momento la prueba se desvanece y no tuvimos que hacer nada y tenemos que darle la gloria a Dios. Pues Él de una manera milagrosa nos salvó. Es lo que ocurrió aquí. Pero a veces el Señor nos liberta a través de la prueba misma. A veces nos liberta de la prueba y a veces a través de la prueba. En otras palabras, vamos a tener que sufrir, vamos a tener que entrar en la tormenta, vamos a tener que ser sacudidos por la tormenta. Y cuando toda esperanza parece que se va a quedar, se está yendo, salimos al otro lado dándole la gracia al Señor. Pero tuvimos que pasar por la tormenta. Como le sucedió a los amigos de Daniel en el horno de fuego, ¿se recuerdan? Ellos fueron libertados, sí, pero tuvieron que caer en el horno. Tuvieron que caminar en las llamas. Imaginen el horror cuando se abrió las puertas y cayeron. Ciertamente cerraron los ojos y esperaron el fuego abrasador y de momento miraron que sus manos estaban libres caminando en el fuego con un ángel del Señor que parece ser Cristo mismo caminando, dándole la gloria a Dios. Pero tuvieron que entrar al fuego primero. Y hay a veces que usted va a tener que pasar por el fuego, pasar por la tribulación, doler y llorar y pedirle al Señor y hincarse y seguir orando y seguir percibiendo al Señor y buscando al Señor hasta que salga al otro lado. Amén. Job fue uno de ellos. Él tuvo que pasar una larga, terrible persecución, vamos a decir tribulación, y salió al otro lado dándole la gloria a Dios. A veces el Señor te liberta milagrosamente sin tú hacer nada, a veces tienes que pasar por la tormenta. Y la tercera manera en que el Señor liberta a su pueblo es cuando los liberta de esta vida a través de la muerte.
Y para nosotros eso no se oye como liberación, se oye como que el enemigo ganó si nosotros morimos. Pero recuerdan a Esteban, lo apedrearon, el primer mártir de la iglesia. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Cada vez que miramos a Cristo, en la palabra del Señor nos dice que está sentado el trono a la diestra del Padre, sentado esperando que sus enemigos sean puestos bajo sus pies, sentado intercediendo para siempre por aquellos que aman al Señor. Siempre está sentado porque su trabajo está cumplido. Pero para Esteban dice que el Señor estaba levantado, parado cerca del trono, listo para recibirlo. Se levantó del trono para recibir a Esteban, para abrazarlo, para decirle: buen hecho, mi fiel siervo. ¿Fue Esteban libertado? Completamente, perfectamente. Sí, pasó por muerte, sí murió. Los enemigos pensaron que ganaron, pero él recibió la corona de la vida. ¡Qué gran liberación! Él ganó. Y a veces el Señor liberta al pueblo por medio de la vía de la muerte, que lo conduce a la liberación perfecta, a su presencia para siempre. Amén, así sea. Entonces, milagrosamente, o a través de la prueba, o al final, por la vía de la muerte, nos liberta a Él. Pero siempre, siempre el Señor libertará a su pueblo. Amén. De una manera u otra, el Señor va a libertar a su pueblo. Gloria a Dios. Por lo tanto, tenemos que rendirnos a la palabra de Dios. Eso significa confiar en su tiempo, con la certeza de que Él cumplirá lo que Él ha prometido, la liberación. Nosotros, al igual que Josafat y el pueblo, debemos inclinarnos ante su santa y divina palabra revelada y decir amén. Lo que el Señor decrete, que así sea. Amén. Ese es el entrego que tenemos. Paso número 6, en el versículo 18. Tenemos que creer que Dios nos librará. Cuando la palabra de Dios llega a nosotros en forma de promesa, debemos llenarnos de gratitud y de una fe inquebrantable. No solamente se hincaron y dijeron amén, así sea, se postró ante el Señor, pero dice la palabra, se postró ante el Señor en que adoración. No es solamente decir amén, pero es cantar. No solamente amén, pero las promesas de Dios son tan ciertas que aunque no miro la libertación ahora y estoy pasando por la prueba ahora, sé que Él siempre va a libertar a su pueblo. Sé que sus promesas son verdaderas. Me dio promesas, Romanos 8:28 y ciertas otras promesas. Sé que son ciertas ahora y ahora en medio de la tribulación puedo ¿qué? Adorar. Dar gracias como que si todo esto ya ha terminado, aunque todavía estoy en el medio de ello. ¿Pueden ver la gran fe que eso requiere? Es aceptando plenamente la verdad de las promesas de Dios. Amados, después de buscar al Señor en medio de las pruebas, no quedó lugar para la duda en los corazones de Josafat y el pueblo. Dios aún no había actuado y sin embargo ellos creyeron en su palabra. Esta es la esencia de la fe, recibir sus promesas con agradecimiento y confianza y adoración, creyendo que aquello lo que Él ha dicho ciertamente se cumplirá. Ellos empiezan a adorar al Señor como que si todo ya había terminado. Paso número 7 en el versículo 19. Y se levantaron los levitas, los hijos de Corat y los hijos de Core para alabar al Señor Dios de Israel en voz muy alta. Debe de haber cántico en nuestros corazones. Amados, después de alinearnos con Dios en medio de las pruebas, somos llamados a adorarlo, no solo por lo que Él es y lo que Él ha hecho, sino también por lo que Él va a punto de hacer. Judá no había visto la obra consumada, sin embargo, alabaron a Dios en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque a través de la oración y la contemplación del carácter de Dios y de las promesas de su pacto, la fidelidad del Señor se volvió real para ellos y sus promesas se sintieron cercanas y ciertas. Tenemos un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento, Pablo, en el libro de los Hechos. Recuerda que Pablo y su compañero fueron arrestados, fueron humillados, le dieron con barras, lo pusieron en una cárcel, a la profundidad de la cárcel, lo ataron con cadenas. ¿Qué tribulación más grande? El cuerpo adolorido, la vergüenza de haber quitado la ropa enfrente de todo el mundo para pegarle, el dolor en el cuerpo, gimiendo los golpes, los nervios todos puestos en fuego, la vergüenza de ser tirado en una prisión con ratas, ser atado en manos y piernas,
como un animal. Qué tribulación. Dice que el carcelero los echó en el calabozo interior y los aseguró los pies en el cepo. Pero dice, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y ¿qué? Cantaban himnos a Dios. ¿Pueden ver? ¿Qué hicieron primero? Oraron. ¿Como quién? Como Josafat. ¿Y qué fue el resultado de esa oración? Pudieron creer en las promesas del Señor y empezaron a ¿qué? Cantar. Todavía estaba en la cárcel, todavía estaba atado, todavía los golpes le dolían, todavía la vergüenza de lo que ocurrió todo el día, pero el corazón está libre para ¿qué? Adorar al Señor. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios y los presos les escuchaban, dice la palabra del Señor. Podemos ver lo que Josafat hizo en el Antiguo Testamento aquí en el Nuevo, en la vida de Pablo y de sus compañeros. Amados, la alabanza por la liberación esperada demuestra que nuestros ojos están fijos en Dios, que nuestros corazones confían en sus promesas y que creemos que Él actuará incluso antes de ver el resultado. Versículo 20, el octavo paso y último, tenemos que seguir creyendo continuamente. Tenemos que seguir creyendo continuamente. Amados, cuando llegó la mañana, el mismo día en que habrían de enfrentar la prueba, habría sido fácil para el pueblo volver a caer en el temor o incluso en una oración cargada de ansiedad. Pero miramos que Josafat no permitirá la incertidumbre en el pueblo de Israel. Dios había hablado y él se levanta. ¿Qué dice él? Confíen en el Señor su Dios. El Señor había hablado el día anterior. El pueblo se había hincado. El pueblo se había dicho amén. El pueblo había recibido la promesa. El pueblo había adorado al Señor como que estas cosas son ciertas, pero es un nuevo día y puede entrar ¿qué? La incertidumbre y el miedo de nuevo. ¿Usted ha tenido eso a veces? En medio de las pruebas, Dios es grande, Dios es bueno, y el próximo momento está, pero ay, ¿dónde está Dios? Oh, no, Dios es grande, Dios es bueno. Como que hay una pelea entre nosotros, en nuestras almas, para poner la confianza en el Señor. Josafat entendió que esa era posibilidad en el pueblo de Israel. Él se levanta la próxima día y él dice, ¿sabe? El Señor habló ayer, y si habló ayer, es cierto ayer y es cierto que hoy. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Confiar y seguir confiando ¿en quién? En Dios. Es una palabra muy importante. Dice, confíen en el Señor su Dios, dice Josafat, y estarán ¿qué? Seguros, confíen en sus profetas y triunfarán. Qué palabra tan crucial para el pueblo de Dios hoy. La fe no solo es importante al comenzar de la prueba, sino también en medio de la prueba y a lo largo de toda la prueba tener esa misma confianza. El Señor ha hablado, el Señor está conmigo, yo creo en sus promesas. Hoy es un nuevo día para seguir poniendo mi confianza en Él. ¿Y qué sucede cuando creemos continuamente en el Señor? Dice Josafat, estarán ¿qué? Seguros. El miedo te roba de esa seguridad. El miedo te trae incertidumbre. El miedo te roba del gozo y de la fe en Dios. Pero confiar en Él te hace ¿qué? Seguro. La tormenta alrededor, los vientos por donde quiera, las olas hasta el extremo, todo el mundo corriendo con su cabello en fuego y usted centrado en el mismo diciendo, ¿sabes qué? Dios es fiel. Él ya ha hablado. Él no me abandonará y cuando sea tiempo correcto Él me libertará. Gloria sea su nombre. Miramos algo de eso en la palabra del Señor. Me recuerda el profeta cuando su asistente viene y dice, mira que el ejército está todo alrededor y nos van a matar y qué vamos a hacer y que aquí morimos. Y él dice, cálmate. Oh Señor, ábrele los ojos para que realmente pueda ver las cosas espiritualmente. Y cuando abrió los ojos miró que sí había un ejército grande de humanos, pero a través de ellos, atrás de ellos había el ejército del Señor, ángeles y con espadas y listo para defender al pueblo del Señor, al profeta del Señor. Y de momento dice el Señor, estamos bien. Amén, estamos bien. Confíen en el Señor y estarán ¿qué, amados? Seguros. Confíen en el Señor y van a ¿qué? Triunfar.
sea por muerte, sea pasar por la tribulación, sea milagrosamente, vamos a que triunfar, porque el Señor siempre liberta a su pueblo. Bueno, esos son los 8 pasos. Y realmente nos enseñan lo que el versículo 21 al 23 nos enseña, la diferencia entre creer y quejarse. Creer y quejarse. Amados, observen cómo Dios trae la liberación en el pasaje. Josafat designa cantadores para que marchen delante del ejército. Él ha depositado su confianza absolutamente en Dios. Los cantores visten con vestiduras sagradas y cantan al Señor. Den gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. ¡Qué imagen! Así no se va a la guerra. No se va a la guerra cantando. Sin la preocupación de estrategias, sin planes, sin espías, sin fuerzas. Uno no va a la guerra sin tener un plan de acción, pero se van. Dice la palabra cantando. En inglés hay un himno, Onward Christian Soldier, adelante, soldado cristiano. Sé que no lo estaban cantando, pero en mi mente es lo que están cantando. Soldados del Señor hacia adelante, cantándole al Señor. Dice la palabra de Dios que los sacerdotes decían, den gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. El pueblo respondía en canción. Qué cosa más linda. ¿Por qué? Porque el Señor había prometido algo milagroso y lo creyeron, lo aceptaron. Así no se va a la guerra, pero en ese instante así se va a la guerra, porque el Señor ha hablado. Esa es la diferencia entre creer y quejarse. Y al comenzar ellos a cantar, dice la palabra de Dios, y alabar al Señor, es cuando el Señor actuó. Pone una emboscada a los enemigos de Judá y los ejércitos adversarios se vuelven unos contra el otro hasta que completamente se destruyen. No quedó ninguno vivo. Era una multitud, dice la palabra de Dios en la boca de Josafat. Era una multitud, dice la palabra de Dios en la boca de Dios. Pero que es una multitud contra el Dios del cielo. 2 naciones miraron a la tercera nación y dijeron, ¿sabes qué? No nos cae bien, nos caen gordos. Las 2 naciones atacaron a la tercera nación que tenían lanza y los mataron a todos. Y de momento los 2 que quedaron se miraron unos a los otros. ¿Sabes qué? Tú también no me caes bien. Y empezaron a pelear y se mataron hasta el último hombre. Esto es algo increíble, ¿verdad? Y podemos oír la canción de Judá marchando, cantando alabanzas al Señor, porque grande es el Señor, porque fiel es el Señor, cantando, y ellos matándose los unos a los otros. Qué grande es Dios. Qué recordatorio tan precioso para nosotros. La batalla nunca se gana por la fuerza de Judá, sino por la mano soberana de Dios. Y aquí la lección para nosotros. Existe una diferencia entre la fe y la queja. La queja mira el problema y se hunde bajo su peso. ¿Qué vamos a hacer? Que el Señor no es justo. Que mira cuánto lo amo. Que siempre estoy dando mi diezmo. Que siempre voy a la iglesia. El Señor no, esto no es justo. ¿Dónde está Él? Él siempre está con el hermano tal y tal. Pero a mí como que soy un hijo que no me quiere. Me ha abandonado. Esa es la queja y se hunde. Pero la fe, amados, mira la promesa de Dios y esa promesa lo sostiene. La fe da la espalda a la prueba y le da la frente ¿a quién? A Dios. Ora de la manera, vienen los pasos, ora de la manera bíblica, acepta las promesas, cree en las promesas, sigue creyendo en las promesas, adora a Dios por las promesas, se levanta y sigue cantando a Dios por las promesas y en el medio de eso sale de las pruebas, sale el sol, las nubes se desvanecen y todo está cierto y perfecto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que ama a su pueblo. Ama a su pueblo. La fe no siempre comprende los tiempos de Dios, ni siempre discierne su método. A veces Dios libra a su pueblo de manera milagrosa sin necesidad de batalla. En otras ocasiones lo sostiene a través de la batalla misma y a veces libra a su pueblo llevándolos a su hogar eterno junto a Él por medio de la muerte. Pero la verdadera fe descansa en esto. El Señor siempre está obrando la liberación para su pueblo. A su tiempo y a su manera, Él siempre va a ser fiel. Amén. El versículo 24 al 29. Aquí terminamos. ¿Qué debemos hacer entonces después de la prueba? ¿Qué es lo que tenemos que hacer después de la prueba? Dice que vinieron, el valle estaba lleno de cadáveres. Israel entró, empezó a quitar el botín, su recompensa por creer en el Señor.
3 días después los cadáveres estaban pudriéndose, apestando y ellos todavía recogiendo porque había tanto botín. Y algo ocurre después que terminan. En el rumbo a casa empiezan a adorar al Señor. Amados, hay una última lección que debemos no pasar por alto. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta después de atravesar cualquier prueba? Deberemos ser un pueblo gozosos y agradecido. Y ese gozo no debe ser superficial, sino arraigado en la adoración. Es el reconocimiento de que cada victoria que experimentamos no es el resultado de nuestra propia fuerza, sino de la gracia de Dios. Vemos esto con claridad en el versículo 27. Dice la palabra de Dios: entonces regresaron un poquito adelante con alegría porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Otra vez, noten el énfasis. El Señor quien los hizo regocijar. Fue Dios el que dio la victoria. No tomaron ellos no tomaron diciendo nosotros fuimos por nuestras fuerzas. Ellos no tomaron del Señor lo que le pertenece al Señor. Se regocijaron porque fue Dios. Le dieron gracias a Dios. Se regocijaron en Dios por la liberación. Amados, así es como debe vivir el pueblo de Dios. No solo confiamos en Él durante la prueba, sino también lo alabamos después de la prueba. Regresamos a Él con gratitud, reconociendo que fue únicamente su mano que nos sostuvo y nos hizo salir hacia adelante. Amén. Y aquí recordamos a los 10 leprosos que Cristo limpia a cada uno de ellos, le dice que se vayan a presentarse. Regresa uno de los 10, los 9 se van a presentarse, listos para ir a sus casas, listos para intermeterse otra vez en la sociedad, listo para ser aceptados por su familia, listo por el calor de la esposa que no ha podido estar con ella, listo para ver sus hijos que no podían ser parte de su vida. Podemos reconocer por qué se fueron. Estaban tan listos para resumir sus vidas, pero viene uno de regreso. El Señor le dice: no he limpiado yo a 10 porque solo viene ¿qué? Uno. Pero es el que vino adorándolo y agradeciéndole. Él había pasado por la prueba más intensa de toda su vida. El Señor había sido fiel. Y antes de resumir su vida, antes de ir para el calor de una familia, de esposa y de hijos, y resumir su vida que había perdido, Él quiere venir y decir: ¿sabes qué grande eres tú? Y aquí estoy yo para servirte y amarte. Eso enseña que gratitud. Amén. Después de la prueba, darle las gracias al Señor. Decir: oh, hermano, usted no sabe lo que Dios ha hecho por mí. Es algo grande, es algo increíble. Oh Dios, te alabo y te adoro porque tú has sido bueno conmigo. No se le olvide este paso, amados. No se le olvide esta cosa, que cuando el Señor lo liberte, seguir la vida como que si es todo igual y como que nada pasó. No. No tengan memoria corta. Alaben al Señor, denle gracias porque grande es el Señor y misericordioso con su pueblo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y pedimos que tú siempre se aplique a nuestro corazón. Nos has dado, Padre, los pasos. ¿Qué debemos hacer en medio de la tribulación? No es solo correr y creer un versículo, sino, Padre, orar y buscarte, separarnos hacia ti, orar de una manera bíblica, con reconocer quién eres tú, Padre, reconocer tu soberanía, reconocer tu poder, reconocer, Padre, tu fidelidad, reconocer que estamos en pacto, reconocer que somos familia. Orar y aceptar promesas, creer promesas, seguir creyendo las promesas y agradeciéndote al final cuando nos liberte. Padre, esta es la vida cristiana. Te damos gracias por enseñarnos lo que necesitamos. Y hay algunos que lo necesitan ahora, están pasando por pruebas ahora. Esta palabra es para ellos hoy. Gloria a Dios por ella, que no se olviden de ella. Pero el resto de este pueblo va a pasar por pruebas, Padre. Que recuerden esto, Padre, que lo puedan aplicar, que recurran a este sermón, lo escuchen de nuevo, lo apliquen en sus vidas, Padre, porque es aquí donde hay la victoria para el cristiano, en darle la espalda a las pruebas y darle la cara a Dios. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y para tu gloria.